que vayamos al Evangelio de San Marcos y en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Busquemos la cita. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. La señal que usted lo tiene es que se pone en pie. Faltan poquitos. Vamos a avanzar para la honra y la gloria del Señor. Bueno, la mayoría lo tenemos ya, ¿verdad? Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Padre y amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias esta preciosa tarde que vamos a compartir tu palabra, Señor. Padre, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta, Señor. Y permite que esa bendición del Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y hoy podamos entender lo que el arrepentimiento significa en nuestra vida ya estando en el Evangelio, Señor. Padre, bendice a la congregación, bendice tu palabra, Señor, y añade bendición a cada una de nuestras necesidades. Porque es en Cristo Jesús que te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Lo que nos está dando a entender esa porción de la palabra en el versículo 14 y el versículo 15 es el principio del ministerio de Jesucristo. Y fíjese que una de las palabras que tiene más peso en esos versículos que hemos leído es la palabra arrepentíos. Y si tiene una gran importancia para Jesús, porque Él lo dijo cuando inició su ministerio, necesita que nosotros le pongamos gran énfasis, porque eso es lo que Él espera de nosotros, como sus creyentes, como sus hijos, como sus discípulos, como sus seguidores. El contexto que podemos ver en esos dos versículos es que Jesús se estaba dirigiendo a sus oyentes, que en ese momento era el pueblo judío. El pueblo judío en ese momento, fíjense que si ustedes se fijan y ponen atención en el versículo 15, primero dice, diciendo, ¿quién? Jesús, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué se había cumplido el tiempo? Se había cumplido el tiempo porque había infinidad de profecías que los profetas habían dicho que el Mesías iba a venir. Y por eso Jesús les estaba diciendo, el tiempo se ha cumplido. El problema era que el pueblo de Israel, los judíos, creían que iba a venir un Mesías que lo iba a libertar del poder político al que estaba sometido el pueblo de Israel. Les iba a dar una liberación política, los iba a restaurar como reino, pero esperaban a alguien que quizás iba a batallar en guerra para poderlos liberar de la opresión del pueblo romano que estaba sometido el pueblo de Israel. Entonces cuando Jesús les dice, el tiempo se ha cumplido, les estaba diciendo, las profecías se están cumpliendo en mí. Todo lo que hablaron los profetas se están cumpliendo ahora en este mismo momento que yo estoy iniciando mi ministerio. Fíjense que si ustedes se fijan en el 14 dice que Juan ya había sido encarcelado. Y Juan había sido mandado a preparar el camino para Jesús. Él bautizaba con arrepentimiento de pecado, pero diciendo que vendría alguien que traía el evangelio de la salvación, que era Juan. Y después vino Jesús, al cual decía, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque la salvación ahí estaba ya. Juan predicaba a alguien que iba a venir con la salvación y Jesús llegó cumpliendo la salvación. Y dijo él, arrepentíos y creer en el evangelio. Dijo arrepentíos, ¿por qué? Fíjense de que la palabra arrepentimiento, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero él dijo arrepentíos y creer en el evangelio. Eran buenas noticias porque nosotros sabemos que el evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias de salvación. Pero el problema del pueblo de Israel era lo que yo les acabo de decir, que ellos estaban esperando un libertador militar, no estaban esperando a alguien que se iba a presentar como un manso cordero. Y ese era el problema que tuvo choque ahí Jesucristo. Por eso Él les dijo, arrepentíos, porque lo que ellos creían era que iba a venir el libertador que los iba a libertar militarmente.
Y Jesucristo venía para poner las leyes en sus corazones y libertarlos de la opresión espiritual. Y por eso viene Jesucristo y empieza a decirle: arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjese que, como a mí me toca hablar acerca del arrepentimiento, nosotros vamos a ver de que la palabra arrepentimiento viene del griego que se llama metanoia, que significa cambiar de parecer, cambiar de actitud y pasar a una vida diferente. Pero en todo caso, por sobre todas las cosas, la palabra arrepentimiento, que está en griego, que es metanoia, y es la palabra que Jesucristo dice ahí, es cambiar de mente, es cambiar el pensamiento. Pero ¿por qué Jesucristo se lo dijo a los judíos que tenían que cambiar su pensamiento, que tenían que cambiar su mente, que tenían que cambiar su manera de ser, que tenían que cambiar su vida? ¿Por qué se los dijo? Porque fíjense que el pueblo de Israel estaba acostumbrado, que ellos habían puesto la confianza en Abraham y Moisés, y ellos creían que eso los iba a justificar a ellos. Ellos tenían obras infructuosas que creían que los iban a hacer justos a ellos. Y por eso Jesucristo viene y les dice: arrepentíos. O sea, cambien esa forma de pensar, porque ya no es poniendo la confianza y la mirada en ellos que ustedes van a heredar el reino de Dios. La palabra reino de Dios en ese momento para ellos era algo diferente, porque ellos pensaban que honrando a Abraham y a Moisés y los mandamientos que tenían de parte de ellos eran lo que los iba a llevar a heredar la vida eterna. Entonces Jesús viene y les dice: arrepentíos, cambien de parecer, cambien su pensamiento. Ya no es poniendo la confianza en Abraham y Moisés que ustedes van a heredar la vida eterna. Por eso les dice él: el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque enfrente de ellos estaba. Lastimosamente que muy pocos de ellos creyeron. Y aún todavía la nación de Israel, hay muchos que todavía están esperando el Mesías libertador, porque no cambiaron de parecer. No entendieron la palabra arrepentidos que Jesús le estaba diciendo a ellos. Creyeron que siempre las mismas enseñanzas, las mismas ordenanzas, las mismas leyes, poniendo la confianza en Moisés y en Abraham, les iban a dar la salvación. Tenían obras que eran infructíferas, y más adelante lo vamos a ver. Tenían obras infructíferas que consideraban ellos que iban a ser justos delante de Dios, y no era así. Por eso Jesús, después de que les dice arrepentíos, y les dice: y creed en el Evangelio. Creer en las buenas nuevas, creer en las buenas noticias de salvación, que ya no es como ustedes piensan, sino que aquí estoy yo para que pongan la confianza en mí, y ustedes tienen que dar un cambio espiritual radical interiormente. ¿Para qué? Para poder heredar la vida eterna, porque el reino se había acercado. Hay dos cosas: arrepentidos y creer. Eso les estaba diciendo Jesús cuando empezó su ministerio. Y es lo que nosotros sabemos que es lo que necesitamos para poder entrar en la obra del Señor, para poder entrar en las obras salvadoras que Jesucristo hizo. Debemos de tener un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de vida. Pero ¿cuál es ese cambio de vida? La vida pecaminosa, el pecado de lo cual Dios ya nos perdonó y nos libertó a cada uno de nosotros. Por eso el Señor primeramente llega a su pueblo, y sabemos que por la dureza del pueblo, que todavía ahorita no cree, es que entramos nosotros. Por la bendición y la dureza de ellos es que hemos alcanzado la salvación nosotros también. Y por eso Él viene ahora y nos dice a nosotros: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Que yo sé que todos los que estamos aquí lo hemos hecho, pero probablemente pueda ser que muchos de nosotros no entendamos y no comprendamos todavía qué es el arrepentimiento para nuestras vidas. Fíjese de que la otra palabra que él usa es creer. Ya vimos que el arrepentimiento dice que es un cambio de mente, lo cual le pedía a Dios primeramente a sus discípulos, a los oyentes, a los judíos, que tenían que cambiar esa manera de pensar, que ellos iban a heredar la vida poniendo la confianza en Abraham, en Moisés y en las obras infructuosas que ellos tenían. Fíjese de que está la otra palabra que dice creer, que también viene del griego pisteuo, dice, como que es pisteuo.
pero dice significa estar plenamente convencido. Esa palabra cuando dice creer en el Evangelio significa estar plenamente convencido. Después de que yo cambio de parecer, tengo que estar plenamente convencido que Jesús es el Salvador de mi vida. Tengo que estar plenamente convencido que Él ya perdonó mis pecados y que Él me manda a que debo de andar en una vida santa y sin mancha. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo les quiero entender, que tanto el arrepentimiento como el creer van de la mano. O sea, una cosa no puede abandonar a la otra, van siempre a la par. Porque yo no puedo decir creo, pero no me arrepiento. Y tampoco me puedo arrepentir y sin creer en Jesús. O sea, las dos cosas van a la par. Entonces el arrepentimiento que Dios quiere es ese cambio de mente. Fíjense de que vamos a ir entrando ya en materia. El pueblo de Israel, el pueblo judío llegó al extremo que ellos consideraban que las obras que ellos tenían, que consideraban que eran obras justas, creían que lo iban a llevar delante de Dios y creían que hacían la obra de Dios. Aún el Señor Jesús dijo, va a haber algún momento en el cual alguien le van a estar dando muerte y van a decir que lo hacen en el nombre de Dios. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a él mismo. Porque fíjese que hay una porción en la palabra, siempre en Marcos capítulo 3, del versículo del 1 al 6, hay una historia bien bonita de la sanidad de uno que tenía la mano seca en día de reposo. Y ustedes se van a dar cuenta ahí en Marcos 3 del capítulo 1 al 6 que dice de que siempre andaban procurando verle para ver que de agarrarlo en algo para poderle acusar. Y dice que vio al hombre de la mano seca y le dijo, levántate, porque le iba a sanar, pero ya estaban viendo. Y como él conocía los corazones, les hace la pregunta. Porque el problema era que en un día de reposo era demasiado santo para ellos. Era algo sagrado que no lo podían quebrantar. Pero eso los había llevado a dejar de lado el amor y la misericordia hacia los demás. Por eso Jesús viene, pone en pie al que tenía la mano seca y les pregunta y les dice, ¿es lícito hacer bien o mal en día de reposo? ¿Es lícito dar la vida o dar muerte en el día de reposo? Y dice que ellos callaban. Y dice que él lo puso en pie y le dijo que fuera sano. Y dice que ellos desde ese momento procuraban matarle. Imagínense. O sea, consideraban tan santo y sagrado un día, pero no consideraban tan santo y sagrado al Hijo de Dios, que le querían dar muerte. Y en ese mismo momento. Entonces, esa mentalidad que ellos tenían, que pensaban que hacían las cosas para Dios, es cuando Jesús les decía, arrepentíos, cambien de mente. Lo que yo quiero es que ustedes tengan misericordia, que hagan justicia, que se arrepientan de lo que ustedes piensan que los va a justificar delante de Dios y que crean que lo que yo tengo es una revolución espiritual para que ustedes entiendan que en el interior me tienen que aceptar a mí para que ustedes cambien, sean diferentes y sean aceptos delante de Dios. Porque imagínense, estaban protestando porque vi a Jesús quebrantado el día de reposo y le había dado la sanidad al de la mano seca. Y así era el pueblo judío y así se mantienen hasta este día. Ellos creían que guardando 633 mandamientos iban a ser aceptos delante de Dios. Y no es así. De esas cosas cámbiense. Allá en el Sermón del Monte, en San Mateo, capítulo 5, cuando están las bienaventuranzas, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que procura Jesús? El bienestar de las personas. Y les está diciendo a ellos, cambien de parecer. No es la manera que ustedes piensan que se van a justificar delante de Dios que los va a llevar a la vida eterna. No, es que ustedes vean que la misericordia es mayor que cualquier mandamiento que ustedes puedan tener, que cualquier confianza que ustedes puedan tener en Abraham y Moisés. Yo soy mayor, la misericordia es mayor, la verdad es mayor, la justicia es mayor, la humildad es mayor, les estaba diciendo Jesús. Pero ellos decían no. Hay otra porción en la palabra cuando dice de que ellos tenían un mandamiento que se llamaba Corbán. Algunos lo han leído porque sé que son bien estudiosos de la palabra del Señor.
que se llama Corbán. Y decían ellos, es todo lo que yo tengo para darle a Dios. Pero por tu tradición, dice, invalidas el mandamiento de Dios, que era honrar a tu padre, porque le decías a tu papá, no tengo para darte, no tengo para ayudarte, pero sí tengo para Dios. Pero ese era el mandamiento de ellos. A Jesús siempre le interesó el bienestar de los demás, ayudar a los demás, que se alejaran de las cosas que ellos pensaban. Estamos ahorita con el pueblo de Israel, que ellos creían que esas situaciones los iban a llevar delante de Dios y que aún creyendo que haciendo las cosas para Dios le dieron muerte a Jesús. El complot que hicieron, cómo lo maltrataron. Y decían ellos que agradaban a Dios. Yo la verdad no entiendo. Y Jesús, por eso desde el principio, desde que entró con su ministerio, les dijo, arrepentíos, cambien de mente y creed en el Evangelio, creer en las buenas noticias, creer que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijaron, Jesús siempre anduvo ayudando a la gente. Él no anduvo como los otros haciendo quizás propaganda y diciendo que los mandamientos o las reglas, la doctrina iba a salvarlos a ellos. No, en ningún momento. Lejos de eso, él caminaba grandes distancias para poder compartir la palabra con toda aquella gente que estaba necesitada. Y en el Sermón del Monte nosotros lo podemos ver, que tenía una audiencia grande, y ahí estaban los fariseos y estaban la gente que había escuchado a los fariseos, que le había dicho que por guardar los mandamientos se iban a salvar, pero estaban escuchando una enseñanza diferente. ¿Qué significaba? Arrepentíos, cambien de mente, porque el reino de Dios solo lo van a alcanzar si ustedes sencillamente tienen un cambio en su interior y me aceptan a mí como Señor y Salvador de su vida. Pero bien pocos lo creyeron. Y aún todavía ya la nación volvemos a lo mismo. Pocos han creído en que Jesús es el Mesías. Y a los del pueblo de Israel que se han convertido les dicen que son mesiánicos porque han creído en Jesús, pero los otros todavía están esperando. Y por eso el pueblo de Israel va a tener que pasar la gran tribulación, por eso mismo. Porque allí va a ocupar Dios para poderlos purificar, que mandándoles al Salvador no le creyeron, que Él les dijo arrepiéntanse. No son sus normas, no son sus reglas, no son sus obras como ustedes las hacen, que se van a convertir o se van a ir para el cielo, a un reino celestial. No, yo ya vine, Juan vino predicando el arrepentimiento de pecado, anunciando que yo venía, y hoy yo estoy delante de ustedes cumpliendo lo que Juan les vino a decir, y yo soy el Evangelio, les decía Jesús, aunque quizás no abiertamente, porque muchas veces el pueblo tenía duro su corazón y no entendía. Pero eso es con respecto al pueblo judío. ¿Cómo es que nosotros hoy eso nos afecta ya en el caminar o en el evangelio o en la salvación? ¿Cómo podemos ver nosotros el arrepentimiento? ¿Cómo lo podemos ver en nuestra vida diaria? Si de veramente hemos cambiado de mente o hemos creído de todo corazón. Porque ya les digo, las dos cosas van unidas. O sea, no es que una va a ser primero y después la otra, no, porque yo puedo creer de todo corazón, pero ¿y si no me he arrepentido? O me he arrepentido, pero no creo en Jesús. Hay otra palabra por ahí bonita también que podría entrar ya para nosotros, porque fíjense que el arrepentimiento, para nosotros como la iglesia, que entramos por la dureza del corazón de Israel, las promesas vinieron para nosotros. Y entonces cuando vino la promesa para nosotros, Él dijo que teníamos que arrepentirnos. Pedro lo dice bien bonito en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero ese es para nosotros como la iglesia ya. O sea, pero ¿de qué nos está diciendo el Señor que nosotros nos tenemos que arrepentir? Ya no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le estaba diciendo, no son tus mandamientos, no es tu confianza en Abraham y Moisés. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Y cada uno de nosotros estamos conscientes de que lo que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos es del pecado. Ese pecado que heredamos, ese pecado que está en nosotros. De eso quiere el Señor. Pero como les vuelvo a repetir, hemos creído de todo corazón. Un amén los que hemos creído de todo corazón. Amén. Pero ¿cuántos nos hemos arrepentido de todo corazón? Amén. Ya poquito.
Y por eso hoy es un buen momento para que nosotros hagamos remembranza qué significa el arrepentimiento en la salvación que Dios me ha dado a mi vida. Si de veramente lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Porque miren, es una gran obra salvadora que hizo Cristo al morir en la cruz por mis pecados. Yo que no merecía nada. Aquí está mi hermano Francisco y sabe que en San José y nosotros éramos los más pícaros, dice él. Y es cierto, pero las hermanas también han sido pícaras. ¿Sí o no? Hoy, amén, dicen por ahí. Ya ven. O sea, pero ¿cuántos hemos hecho esa conciencia que de veramente Dios nos está mandando a arrepentirnos del pecado donde Él nos ha salvado a nosotros? ¿O será que algunos no hemos entendido la obra salvadora del Señor y solo hemos creído y no nos hemos arrepentido? ¿O será que algunos tenemos la palabra que no es arrepentimiento, sino que es remordimiento? Hoy lo dije bien. Ya estoy aprendiendo, porque por rato se me traban las carretas. Hoy, ya ven. O sea, porque hay una palabra que se llama remordimiento. Y el remordimiento solo produce dolor, pero no produce ningún cambio en nuestras vidas. Porque yo me duelo de lo que hago, yo me duelo del daño y del pecado que hago, pero no produce ningún cambio en mí. No produce una lucha de que yo quiera dejar de hacer eso. Ese es el remordimiento, que es bien diferente al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ya les dije que es cambio de mente, cambio de parecer. Saber de que yo estoy en pecado y que debo de cambiar mi mente y debo de dejar de eso para que Dios pueda recibirme en su gloria. Pero lo estamos viviendo, porque eso ya es para la iglesia. Ya dejé claro lo que era para los judíos, hoy viene para nosotros. Rápido corre el tiempo. Fíjese de que es imposible creer plenamente en el mensaje de la salvación de Jesús y no apartarse de nuestros pecados. Quiero que vayamos allá a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y 6, porque eso es lo primordial en el Evangelio, que si yo he creído de todo corazón, tengo que apartarme de una u otra manera de la vida pecaminosa. Tengo que apartarme, tengo que luchar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y 6. Espérenme. Primera de Juan 3, 4 y 6. Dice, mire, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Él? Para quitar nuestro pecado. ¿Pero qué significa eso? Entendé que yo te estoy mandando a decir que te arrepintas porque quiero quitarte el pecado. Y ya te lo quité, pero tenés que apartarte también. Por eso la palabra que yo les decía, metanoia, significa cambiar de opinión, cambio de actitud o de propósito en la vida. Y lo más importante, un cambio profundo de mente. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar plenamente convencido que necesito el perdón de mis pecados. Porque si yo no estoy plenamente convencido que necesito el perdón de mis pecados, eso no es arrepentimiento. Porque probablemente, miren, muchos estamos batallando con situaciones bien difíciles. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, algunas cosas se van, pero otras quedamos luchando y quedamos peleando. Porque es una lucha constante. Qué bonito fuera que dice, vaya, yo te quité los pecados. Lo podríamos decir literalmente que ya no vamos a pecar, pero no es así. Él ya nos perdonó, pero el pecado está delante de nosotros. El enemigo nos pone tentación. O sea, pero ¿qué tanto estamos nosotros peleando y luchando por no seguir pecando? Por arrepentirnos, por dejar ese mal camino.
Porque eso es lo que priva en el Evangelio, que nosotros debemos de tener ese cambio de mente, ese cambio de vida, dejar el pecado y entregados a una vida de servidumbre a nuestro Dios, en agradecimiento. Es imposible, y óiganme bien, esto no significa que esto es una licencia para que nosotros pequemos siempre, porque es imposible decir que nosotros ya nos liberamos de todo el pecado, nosotros, porque la justicia que nosotros tenemos es imputada por Cristo. Pero nosotros lo que debemos de hacer es luchar y pelear por no caer en pecado. Y probablemente algunos ahorita en este momento, quizás como no entendíamos qué es el arrepentimiento, probablemente hasta estemos en pecado. Probablemente. Y una cosa es practicar el pecado y otra cosa es luchar en contra del pecado. Porque en el mundo, antes de aceptar a Cristo, practicábamos el pecado. Cometíamos fechorías, cometíamos cosas malas y la conciencia no nos redarguía. El Espíritu Santo no nos redarguía. Y a mí me gusta contar esta historia porque mi compinche fue la hermana Blanquita. La historia del súper. Pero le digo que por eso es que debemos de cambiar de actitud, de mente. Porque yo me acuerdo, ¿se acuerdan de aquella tapachulteca que había ahí por Parque San José, que cabal está en la esquina? Algunos de ustedes fueron a comprar ahí, bueno, los que tenemos casi en mi edad. Y yo me acuerdo que adelante de nosotros, ahí iba la hermana Blanquita, le digo porque ella fue mi cómplice. Y el señor que iba adelante sacó la cartera y donde sacó la cartera se le cayó un billete de 25 colones cuando éramos felices con el colón. Y vino el hermano Stalin, bueno, en aquel tiempo no era hermano, y le puse el pie al billete de 25. Y como no nos redarguye, pues como no me había arrepentido, no sabía que el evangelio iba a llegar a mi vida. El hombre buscando el billete de 25 en la cartera y no lo hallaba. Y yo como lo tenía pateado y como le decía, pues mira, aquí está. Y viene él y dijo, bueno, pero por lo menos aquí, y pues como adelante nosotros nos dimos cuenta de todo lo que él hizo, sacó otro billete de 25 y pagó. Y medio se fue él, hicimos nosotros como que algo se nos cayó. Digo hicimos nosotros porque la hermana Blanquita es cómplice. Hicimos nosotros como que se cayó algo y recogí el billete y con ese pagué yo también. O sea, pero ¿será que esa vida ya cambió en mi vida? ¿Será que ya yo entendí el mensaje del arrepentimiento para mi vida? ¿Que tengo que cambiar esa mente? ¿O sigo así como la hermana Blanquita que una vez me cayó un billete de A5 y dijo, bendición de Dios? Y al nomás lo agarró, fue a comprarla a la tienda, pero porque dice que no era mío, dice. Y ya era cristiana. Pero no estamos exentos muchas veces de cometer errores. No estamos exentos muchas veces de caer en pecado. Pero ¿cuánto nos redarguye? ¿O será que estamos en pecado y ya la conciencia la tenemos cauterizada, que no significa otra cosa más que tenerla encallada? Y ya no sentimos dolor. ¿Será que hoy el Señor nos está llamando a nosotros para que hagamos una reflexión y que el arrepentimiento sea ese cambio de vida en nuestra mente? Porque déjeme decirle, el propósito de Dios con la salvación es perdonarnos los pecados. Y dice que los presentes, los pasados y los futuros, hasta los que probablemente quizás no hemos cometido, y allá a la vuelta de la esquina probablemente cometamos un error, hasta eso nos perdonó el Señor ya. Pero ¿cuánto estamos luchando por eso? ¿Y sabe cuál es el propósito de que tengamos un cambio de mente? Es que el Señor nos quiere librar del dolor del pecado, hermano. Porque el pecado da dolor. El pecado da dolor, entristece el alma. Los cristianos nunca seremos perfectos en esta tierra. Oiga bien esta reflexión. Los cristianos nunca seremos perfectos en esta tierra. Pero la inclinación a la vida pecaminosa se debe transformar en un deseo de vivir para servirle a Dios continuamente. Oiga, el deseo de servirle a Dios continuamente. Fíjese que el que cometamos más pecados o no cometamos más pecados no nos hace más aceptos delante de Dios. Si Él ya lo escogió, ya lo escogió. Él ya no se va a retractar del amor tan grande que nos tiene. Pero ¿qué está esperando Él? Que tengamos un arrepentimiento genuino.
Porque muchos de nosotros probablemente quizás no hemos entendido, pues es cierto, quizás nunca vamos a llegar a ser perfectos, porque la misma Biblia dice que cuando vamos a llegar a ser perfectos nosotros, cuando estemos delante de la presencia del Señor, seremos transformados. Porque dice que nada de esto carnal o corrupto va a heredar la vida eterna. No, por eso es necesario que Dios nos va a transformar. Pero tenemos una lucha en este caminar, por no pecar. Porque ¿a quién no se nos pone tentación delante? Si a todos se nos ponen tentación. Y muchas veces nosotros, lo que Dios pretende es que nosotros nos alejemos del pecado para no experimentar el dolor. Yo hace poco hemos estado predicando acerca de esa situación allá en San José. Y yo les hacía una reflexión a los hermanos. Y les decía, ¿qué tal si yo, que ya sé que Dios me perdonó, que ya sé que Dios me dio la salvación, que sé que tengo que alejarme del pecado, pero yo les decía, ¿qué tal si yo me meto con otra mujer? Gloria a Dios, dice el hermano. O sea, ¿a quién le va a doler? A la hermana Blanquita, a mis hijas, y yo me voy a tener que aguantar el dolor. ¿Y por qué lo hice? Porque no entendí que el Señor me está diciendo, arrepentite, yo quiero evitarte todo ese dolor. Voy a tomar como ejemplo al pastor, con el permiso del pastor. Él ya tiene casi 42 años de no beber. 50. Pues me había quedado atrasado yo. 50 años de no beber. ¿Qué tal si vuelve a beber? ¿Para quién va a ser el dolor? ¿Cómo se sentirá mi hermano Jorge? ¿Cómo se sentirán sus hijas? ¿Cómo se sentirá el pastor? Por eso el Señor le dice, ya te di la salvación, ahí tenés el pecado, procura cambiar tu mente para no volver a cometer ese error. A muchos nos ha gustado el que te la pongo, dice el pastor. Pero mucho por rato se nos suelta la chuleta. Y se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que el Señor nos está diciendo que tengamos un cambio de mente. ¿Y qué pasa? Nos invitan a una fiesta. No, yo soy cristiano y sé mis convicciones. ¿Quiere bailar conmigo? Bueno, ya soy salvo. Entremos. Y empezamos, ¿va? Lava. Y vamos haciendo hasta el trencito, ¿va? Y hasta vamos haciendo un en vivo ahí. Y cristianos, ahórrese el dolor. Porque ¿quién se va a generar ese dolor por ese pecado? Usted, porque lo van a andar señalando. Por eso la gente muchas veces nos señala a nosotros. Porque el Señor nos está diciendo, cambia tu mente. Yo sé que es imposible que no haya pecado, pero ¿cuánto estás luchando? Evitate ese dolor, que la gente te ande señalando. Ya casi terminamos. Entonces, por hoy le digo yo, cambiemos esa mente. Lo del pueblo de Israel eran sus obras infructuosas. Nosotros es el pecado que Dios quiere que no nos genere dolor a nosotros. Por eso Él dice, metanoia, cambia tu mente, cambia tu corazón. Y probablemente si hoy hemos entendido nosotros que debemos de apartarnos del pecado, y probablemente nosotros estamos practicando y no sentimos ningún remordimiento que nos redarguye el espíritu delante de Dios y ni perdón le hemos pedido a Dios, hoy es un buen momento que volvamos a empezar otra vez, que entendamos el propósito del arrepentimiento para la salvación de nuestra vida. Así que yo lo voy a invitar esta tarde, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor para que Él renueve ese compromiso que hicimos un día, de que lo aceptamos y le dijimos, me arrepiento, soy pecador, y que Él nos ayude para que podamos cambiar esa manera de ser. Vamos a entrar en un momento de comunión con el Señor, y si en algo quizás no hemos entendido que nos debemos de apartar, hoy es un buen momento, hermano. Dios quiere bendecir su vida, mi vida, y ayudarnos para que seamos diferentes. Pero necesitamos esa bendición. ¿Ya? Vamos a cantar esta preciosa alabanza. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Cuesta, hermano, no es fácil, porque muchas veces la tentación está delante de nosotros, pero siempre podemos hacer un esfuerzo por agradar a Dios. Cántele esta alabanza al Señor si usted quiere hacer un compromiso con Él, no conmigo, no con la iglesia,
sino con Jesús. Él quiere cambiar y transformar su vida. Si hoy ha entendido cuál es el propósito del arrepentimiento para su vida, hoy es un buen momento que pueda hacer un pacto con el Señor. De decir que va a luchar, que va a pelear, que va a transformar su mente, que va a transformar su corazón, que va a transformar su vida, que se va a acercar más a Dios para poderle servir, para poderle agradar, para poder bendecir su obra, para poder trabajar en el camino de Él. Hoy es un buen momento para que usted pueda hacer ese compromiso con el Señor. Cántele esta alabanza al Señor, haciendo ese compromiso al Señor. Para ti. Haga ese compromiso con el Señor. Dios quiere restaurarle, Dios quiere bendecirle. Si hoy hemos entendido el propósito del arrepentimiento, que sea una bendición. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Padre, no te queremos fallar más, Señor. Ayúdanos. Permite que tu precioso Espíritu Santo ministre nuestra vida, Señor. Nos redarguye en el momento que queramos cometer un error, Señor. Padre, bendice nuestras vidas. Permite que volvamos a esa senda antigua, Señor, del arrepentimiento, sabiendo que tú nos pides que cambiemos nuestra mente enfrente del pecado, Señor. Ayúdanos. El pecado no nos trae más que solo dolor, Señor, y tú nos traes vida, paz. Apartarnos para ti en santidad es de mucha bendición. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido todo, Señor. Amén y amén.